¿Cómo se consigue crear una marca diferencial en el sector de la moda tras un análisis exhaustivo del mercado? ¿Por qué Alemania es un mercado tan importante en esta marca de ropa que nació en 2015? Te lo contamos hoy desde el mismo testimonio de Ramón Barbero, CEO de Brava Fabrics. Pero antes, buenos días, buenas tardes y bienvenidas a todo el mundo al podcast número 352 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast donde encontrarás, como siempre, todo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros. Herramientas, trucos, noticias, tácticas de marketing, estrategias, emprendimiento, sostenibilidad y muchísimo más para crear o hacer crecer tu tienda online. Como siempre, como todos los viernes, podrás disfrutar de este podcast por YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce, aparte de los canales habituales como tu plataforma de podcasting favorita, iVoox, Spotify, Apple Podcasts, la que sea. Así que ya sabes, suscríbete al canal que estás escuchando para no perderte ningún episodio. Al micrófono, un servidor, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Y si quieres contactar conmigo para impulsar tu proyecto online, gestionar operativas o mejorar los números y quitarte dolores de cabeza, puedes hacerlo como siempre en contacto@ecosistemaecommerce.com. Y es que hoy hablamos con el CEO de una marca de ropa sostenible que se fundó en 2015 y ha recorrido no pocas aventuras hasta el día de hoy, con la dificultad añadida de hacer crecer un proyecto sostenible de España con fábricas de proximidad en un mercado que representa la segunda industria más contaminante del planeta, la moda. Tengamos en cuenta que tu empresa ya esté facturando varios millones de euros, al igual que Brava Fabrics, que ya estás creciendo considerablemente y que vendes tanto en tu tienda online como en tus tiendas físicas. Tienes otras necesidades que no tenías años atrás. Has crecido. Y los quebraderos de cabeza empiezan a ser también mayores. ¿Cómo puedes gestionar entonces tu e-commerce? Muy sencillo, con la solución de comercio unificado de Shopify. Con el plan de Shopify Plus podrás controlar y ampliar todo tu negocio con la plataforma de comercio mejor clasificada en conversión, rendimiento y agilidad. Porque con Shopify ya no solo tienes una plataforma que te gestiona tu tienda online, tienes una plataforma donde gestionar todos tus canales de venta, de forma fácil, de forma sencilla. Porque con Shopify tendrás una plataforma que se mueva a mayor velocidad que la que crece tu negocio para que tengas control total en tiempo real. Todo totalmente integrado, sin sustos. Lo tienes todo con Shopify. Y tras escuchar a nuestro nuevo patrocinador, llega un momento de inflexión donde toca inspirarse y es ni más ni menos que la frase del día. La única forma de hacer un gran trabajo es que te guste lo que haces, dicho por el gran Steve Jobs. Y precisamente la pasión y la creencia de hacer lo correcto es parte del empuje que ha mantenido creciendo año tras año Brava Fabrics, la marca de moda sostenible afincada en Barcelona que nació hace ya 9 años y ya está facturando más de 5 millones de euros. Hablamos hoy con Ramón Barbero, CEO y cofundador de la marca, para conocer desde dentro todas las curvas e imprevistos que han superado desde su comienzo. Brava es una marca con una comunidad muy reconocida y con una filosofía especial. Su intrahistoria y lo que representa hoy en 2024 lo conocemos en este podcast de viva voz con su máximo responsable. Emprendimiento puro, sin filtros, como me gusta. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más a los podcasts de los protagonistas del e-commerce. Hoy tenemos a Ramón de Brava Fabrics, pero que vamos a hablar muchísimo de e-commerce y vamos a hablar muchísimo sobre emprendimiento en moda sostenible. Así que lo primero de todo, gracias por venir al podcast, Ramón, pero antes de empezar a hablar de e-commerce y de muchísimas cosas que esperamos que saquemos en este podcast, la primera duda que me viene a la cabeza, ¿por qué has fundado una marca de ropa sostenible? Bueno, primero de todo, muchas gracias por tenernos aquí a Brava y darnos voz. Y respondiendo a tu pregunta, mira, nosotros montamos esto con mi socio en el año 2015 y la idea era básicamente
hacer un negocio sostenible también, tanto financieramente como socialmente, Ujú. y de hecho también desde el punto de vista ecológico también, pero sobre todo lo que queríamos era, de alguna manera, volver a la tradición y volver a los orígenes de cómo se hacía la ropa hace muchos años, ¿no? Entendíamos que había mucha cabida y de ahí lo de sostenible, ¿no? Es tan sencillo como hacer las cosas bien como se habían hecho siempre y volver un poco a no perder esa esencia, ¿no? O sea, un poco por recuperar lo que tú dices, esa esencia, ¿no? De no ir al fast fashion, sino a la artesanía dentro de la moda, casi. Tampoco diría artesanía, porque sí que es verdad que siempre tuvimos intención de crecer bastante. O sea, ahora es una empresa, para ponerte en contexto, que facturamos en torno a 5,5 millones de euros, que es poquito, pero que ya Ujú. empieza a ser una empresa industrial. No pretendo hacer de adalid del slow fashion, pero sí me refiero a una serie de normas básicas sociales que entendíamos que se tenían que cumplir, o sea, pero como en cualquier industria, ¿no? Como si te montas un despacho de abogados o una agencia de marketing, ¿no? O sea, al final, Ujú. cosas muy normales, ¿eh? Y no estoy demonizando con eso a empresas más grandes o las que tú has denominado como fast fashion, ¿eh? Sino como siguiendo mi propio camino para hacer las cosas bien, simplemente. Ujú. Y querías Y hacerlo eso de esa forma. es lo que ahora se denomina sostenible, ¿eh? Pero que Sí, 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 sí. normalmente era, oye, comercio justo y hacerlo mejor dentro de las posibilidades que hay. Ujú. Entiendo, entiendo. Tengo que decir, Ramón, tú eres CEO, cofundador de Brava Fabrics, una marca, vamos a decirlo, de ropa sostenible, ¿no? ¿Podríamos decirla? Sí, 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 Sí. estamos encuadrados dentro de eso, sí. Estamos encuadrados dentro de ese target, ¿no? Por traquear. Una pregunta, lo fundasteis en 2015 y estamos ahora mismo en 2024, finales de 2024. Ramón, ¿tú crees que es factible hoy en día fundar una marca de ropa sin ser sostenible? ¿O todas las marcas ya de ropa que nazcan a partir de ahora, 2024-2025, tienen que tener ya una impronta de sostenibilidad, de ser amigables con el medio ambiente? Es una buena pregunta. A ver, desde la opinión, porque no tengo datos fundados, yo creo que es bastante más fácil ahora que antes seguir ciertos cánones, sobre todo en respecto Ujú, a sellos de los materiales y respecto a las fábricas con las que lo haces, especialmente cuando eres pequeño. Con lo ujú, cual, yo creo que compensa, ¿no? Digamos, el seguir la estela de lo que se está haciendo, yo creo que es más fácil ujú, que no seguirla. No obstante, tampoco llegaría al punto donde, o sea, hay gente que es más sensible al respecto y hay gente que es menos, ¿no? Y te diría que todavía hoy, si el precio es un driver, cosa que no es nuestro caso, sigue siendo mucho más fácil hacerlo no sostenible. Todo depende del tipo de negocio que quieras hacer, ujú, pero ujú. no creo que se pueda generalizar que todas las marcas que están haciendo vayan a ser sostenibles. Lo que sí que se puede generalizar es que es una tendencia y que es mucho más fácil hacerlo bien ahora que hace 10 años. Ujú, estupendo. Y hace 10 años, más o menos, 9 años, ¿no? ¿2015 fue cuando fundaste Brava? Mira, marzo 2015, con lo cual en marzo del 25 hacemos los 10 años. No, y la Fantástico, dentro de fundamos en poquito. enero, pero hicimos la primera transacción, la hicimos el 7 de marzo de 2015, aún me acuerdo. O sea, ese momento eureka, ese momento de Sí, 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 de primer momento de primer decir, momento. hemos vendido nuestra primera camisa. Qué grande, qué grande. Porque, Ramón, tú antes de lanzar Baba Fabrics estuviste, con otros proyectos de emprendimiento, otros proyectos por cuenta ajena. ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria hasta antes de montar Brava Fabrics con tu socio Iván Monels? Yo he tenido dos etapas muy diferenciadas en mi vida profesional. Entre el 2000, es que ha llovido, ¿eh? A ver, entre 2007, no, perdón, entre 2004 y 2010, yo estuve Ujú, en consultoría, primero en un headhunter y después bueno, consultoría de servicios, vaya. Primero en un ujú, headhunter y después en una consultoría de real estate. Y después me pasé al emprendimiento a partir de 2010. Emprendí una empresa tecnológica durante 2 años que no me salió bien. Luego hice un MBA y al salir del MBA en 2014 finales, pues ya me puse con esto y constituimos en enero de 2015, como te decía. ujú, con tu socio. Em,
¿Y cómo surge la idea de Brava Fabrics? Y aparte una pregunta, ¿qué es Brava Fabrics para poder situarlo en el mapa? Como bien decías en un inicio, nosotros estamos, digamos, encasillados, ¿no? En el entorno de la moda sostenible y en nuestro caso con diseño, ¿no? En el mundo de la moda sostenible muchas veces la gente tira a los básicos, ¿no? A la commodity, ¿no? Es decir, Ujú, camisetas de colores o jerseys de colores que son sostenibles. En nuestro caso intentamos darle un poquito más de profundidad y competir, ¿no? Con otras marcas que no son sostenibles, pero también en diseño. Con lo cual intentamos ser lo más completos dentro de las limitaciones que te da la sostenibilidad. Es decir, no entendemos la sostenibilidad como algo aburrido, sino que puede convivir perfectamente con el diseño. ujú, ujú. Y ¿Y luego la más idea segunda cómo pregunta, no recuerdo surge? cuál era. Sí, ¿cómo La surge idea. la idea, Ramón? ¿Cómo surge ese Es, momento de vamos a montar Brava? es, es mucho menos romántico que otros emprendedores, ¿no? Que han estado dedicados a la moda previamente o que, no sé, que son más jóvenes y que tienen la gran idea y que siempre han querido montar una marca de ropa. Ujú, En nuestro caso, nosotros veníamos de un máster de negocios y una de las cosas que nos animaban a hacer es a estudiar muy bien los mercados, ¿no? Es decir, en qué medida hace falta un Brava Fabrics en el mundo, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que en aquella época, tal vez del año 2015, toda la parte de moda masculina, especialmente en el canal online, había mucho recorrido, o sea, había mucha demanda para poca oferta. Y vimos que era una manera bastante buena de emprender, buena en el sentido de la no dependencia, ¿no? Es decir, luego al final pues hemos levantado una serie de rondas de inversión, ¿sabes? Pero no es un negocio que ha nacido basado en la necesidad de levantar capital. Y para eso necesitábamos, que es lo que nos interesaba a mi socio y a mí, y para eso necesitábamos un negocio transaccional desde el primer día. Eso quiere decir, tan sencillo como hace 500 años, ¿no? Pues como tienes una tiendecita, en este caso la tiendecita era digital, ¿no? ujú, Entonces al final pues nos hemos ido haciendo nuestro camino a base de vender prendas de ropa. ujú. Pero ¿por qué decías que no había, que había mucho hueco, que no había mucha oferta? O sea, que no había mucha variedad en el mercado masculino, ¿te refieres? Que iban todos a la primera No, planta del Corte Inglés, por así decirlo. pues es una buena manera de resumirlo, sí. En aquel momento, moda, había empezado a haber temas muy fuertes de óptica, por ejemplo, incluso de accesorios, ¿no? Tipo relojes y demás. Ujú, Pero moda, la gente no se acaba de atrever. Los grandes estaban todavía que ya les funcionaba muy bien el retail tradicional y pequeños habíamos pocos, muy, muy pocos. Y en España diría, en aquella época, 2015, pues menos aún, ¿no? En el mundo digital, insisto, ¿eh? O sea, luego ujú. marcas de ropa han habido y habrán pues, muchísimas siempre, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando hay un negocio que es como atractivo a la vista es cuando más nos queremos meter, ¿no? En el sentido que poca gente dice, oye, acaba un máster y dice, voy a montar una funeraria, me lo explico, ¿sabes? Porque a la gente no le Mm, apetece hacer eso. En claro. cambio, una marca de ropa pues es una cosa que siempre apetece. Pero donde sí que vimos el hueco es en el canal, ¿no? Es decir, oye, pues nosotros vamos a especializarnos, además de en una ropa, no, mejor dicho, además, exacto, no solamente es que decidas meterte en el canal online, sino que ya el producto estaba diseñado para el canal online. Que esto es muy diferente, ¿no? O sea, tú puedes tener un tipo de producto que al tacto sea extremadamente cualitativo, pero Ujú, que si no lo consigues demostrar visualmente, en el negocio online estás un poco untado. En cambio, si la cualidad principal de tu producto, que en nuestro caso era el diseño gráfico, es ujú. una cualidad que se puede percibir en un canal digital, o sea, Más fácilmente. en una pantalla, y se puede entender y se puede entender esa diferenciación, pues le estás ganando terreno al mercado. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Que O muchas sea, al veces final hicimos un la producto diseñado para el diferenciación. online. Claro, la diferenciación de producto era el diseño, no el tacto, como puede pasar en muchos básicos, que al final ves muchos vestidos y no encuentras vestidos, ropa, camisetas, camisas, pantalones, etcétera, que no es fácilmente diferenciable a no ser que lo toques o lo sientas o te encaje perfectamente al contexto de tu cuerpo, pero no vas, al final las camisetas negras, la ves una camiseta negra igual de 10 euros que de 50.
básicamente. La ves igual, pero el diseño no. Exacto. O sea, es muy difícil de percibir. En cambio, Totalmente. si haces algo y nosotros empezamos con camisas estampadas y eso es lo que más se ve del mundo mundial. Absolutamente, absolutamente. ¿Y el nombre por qué surgió? ¿Cómo surgió Brava? Bueno, precisamente porque, sobre todo las primeras tiradas que hicimos, el tejido era nuestro exclusivo, lo diseñamos. Ahora, pues ya compramos tejidos por ahí de vez en cuando, de cosas que nos gustan, pero en aquel momento nos compramos un tejido de base blanca y lo estampábamos con nuestro propio diseño. Entonces, nos resonó, ¿no? De decir, oye, Brava Fabrics, ¿no? Como tejidos Brava. También Ujú. esa parte que te decía más heritage o más tradicional, ¿no? También nos llamaba la atención, ¿no? Y de hecho, si hubiera sido mínimamente comercial, me hubiese gustado más llamarlo Tejidos Brava que Brava Fabrics, pero como teníamos vocación global desde el principio, y lo de Brava, al final, es un nombre como cualquier otro. O sea, no viene ni de patata brava, viene más de valiente que de costa brava, por Sí, sí, ejemplo. sí. O sea, De nosotros sí que es bravo, verdad ¿no? que, De atreverte. exacto, o sea, mi socio y yo veníamos de un entorno pues muy corporativo, ¿no? Muy es raro, ¿no? Guiarte a emprender. En mi caso yo tenía 33 años ya y aparte ya me la había dado antes y Ujú. no era lo normal ponerse a emprender. Y por eso pues, se nos hizo gracia. Entiendo. Y lo de volver a emprender, precisamente, Ramón, porque tú, claro, ya te habías dado la leche con esa primera experiencia emprendiendo 2 años, con todo lo que supone, y te vuelves otra vez a meterte, ¿porque lo hiciste solo ese primer emprendimiento o lo hiciste con más socios? No, lo hice con dos socios. Y no te y de qué era la empresa tecnológica, si se puede saber? Sí, por supuesto. Era una red social de viajes en el momento donde no había 3G y especialmente no había roaming. Nosotros lo que hacíamos era hacer un diario de viaje que se subía a una caché y después cuando llegabas al hotel, con el wifi del hotel, se subía todo el diario de viaje. Entonces tú podías estar haciendo tu diario de viaje on the go, digamos, sin perderte detalle, Ujú. y no hace falta que se subiera a internet, lo subías tú después ya lo disculpa, A que tu entraba móvil. alguien. Descuida, a tu móvil. Lo subía después a la nube una vez llegabas al hotel. Ujú. No, en Y aquel luego momento era tenías bastante disruptivo, está bastante sí, bien. sí, tal cual, me parece aparte superútil. Hoy en día también sigue siendo superútil. De hecho, el otro día, por ejemplo, no a nivel de viaje, pero a nivel de senderismo, me quise hacer una ruta y al final tiré el móvil porque no me quería suscribir a ninguna aplicación y me hice la ruta a mi cuenta y riesgo. Em, ¿Tenías algún tipo de, vamos a ver, prejuicio a la hora de emprender cuando empezaste Barada Fabrics después de haber lanzado este primer proyecto de viajes? Sí, por supuesto. O sea, nosotros el problema que tuvimos en esta otra empresa fue de gasolina, básicamente, ¿no? Porque no sabíamos transaccionar adecuadamente. Y Ujú. eso fue lo primero que nos propusimos con mi socio, ¿no? Que fuese un negocio real desde el primer día, no basado en, oye, cuando tenga 1 millón de usuarios, empezaré a cobrar o Mm, empezar a cobrar lo que toca para no perder dinero. Entonces, en claro, nuestro caso, el gran objetivo era ser financieramente sostenibles desde el principio. totalmente. Y a nivel, has hablado de que estás sobre los 5,5, 6 de facturación, ya después de Correcto. casi 10 años que vais a Sí, hacer. este año sí, 5,5 masiva. Muy bien. ¿Qué otros números, datos, equipo, KPIs puedes contar para dimensionar un poco el proyecto de Sí, Brava, Ramón? por supuesto. Mira, a nivel de canales, tenemos, como decíamos, el canal online que representa en torno al 50% de la facturación, un canal de wholesale, que son tiendas multimarca, que vendemos a 250 tiendas aproximadamente, que representa un 30% de la facturación, y un 20% de facturación de tiendas propias. Habíamos estado históricamente, de hecho, eso ya ha sido el último año en marketplaces, pero lo hemos dejado. Y tiendas propias, perdona, que me he quedado a medias. Tenemos una tienda en Barcelona, una en Palma y una en Madrid. Genial. Ahora te preguntaré por las tiendas propias y todos esos números. ¿Por qué habéis salido de Marketplace? Bueno, varios motivos. El primero es que la gran mayoría de marketplace, después de la subida de precios de los media networks, tipo Meta y Google y demás, con el margen que trabajaban ha sido muy complejo y muchos o han cerrado o lo están pasando muy mal, los más Ujú. pequeños. Y luego que los más grandes tienen un problema, en mi opinión, notable de devoluciones.
Entonces hace que el negocio coja muchísima complejidad, que luego, hombre, cada transacción cuesta. Entonces, si llegas a un punto de evoluciones, pues no sé, nosotros nos movemos en torno al 15. Si llegas a un punto, como hemos llegado en algún marketplace, al 50% de evoluciones, deja de tener sentido. Wow. ¿Sabes? O Eso sea, es, vamos, inviable. es grave, claro, es que ya solo, y aparte que en términos de impacto tampoco nos gusta mucho, porque son muchas prendas dando vueltas por ahí sistemáticamente. Y luego además que era bastante complejo de operar, ¿no? Yo con los años me he dado cuenta que el foco es algo muy valioso Ujú. y, y estamos viendo que la rentabilidad de ese foco es mucho mayor en tienda propia, en wholesale y especialmente en e-commerce, que no metiendo, que ya es bastante complejo de por sí, ¿no? De un Sí, multicanal de este exactamente. tipo. Que no si además metes marketplaces, cuando la realidad es que el potencial de marketplaces que yo le veía hace un par de años, o especialmente durante la pandemia, que la pandemia fue el gran ganador, el marketplace, Ujú, ujú. yo creo que ya no se lo veo. O sea, de hecho, si miras entrevistas mías de hace 3 o 4 años, se veía claramente, diciendo, no, los marketplaces están arrasando. Es que es el canal donde estar ahora. Pero eso aparentemente ha cambiado. Yo entiendo los motivos sin haberlo Ujú. estudiado súper a fondo, porque no es mi... O sea, yo no tengo un marketplace, pero por lo que he percibido y por lo que he leído, es un tema sobre todo de costes, ¿no? Es decir, oye, que trabajan con unos márgenes de en torno a un 30% los marketplaces y de eso cuesta vivir, aunque vivas, aunque sea de otras marcas. ¿Me explico? Pues yo qué Total. sé, el retail tradicional de la tienda multimarca de la esquina, pues cobra en torno a un 50% por intermediar, ¿no? Y el marketplace cobra 30 con la excusa de que no tiene Punto físico. locales o no tiene tantos recursos humanos y la cosa escala, pero eso se está demostrando, yo creo que no es así, que sí que necesitan muchos recursos y que, sobre todo lo que decía, ¿no? Que los media networks, eso al final es un oligopolio, ¿no? O sea, Facebook, Meta, bueno, Meta, Google y TikTok y tal, pues al final son 4 los que lo hacen de manera escalada. Y por tanto, los precios los ponen ellos. Y cada vez hay más demanda que demanda de espacio que oferta de espacio, ¿no? La oferta sigue siendo casi la misma, Ujú. es en plan el número de anuncios que sea capaz un usuario de tragarse, digamos, o sea, sube un poquito, pero que no vas a estar viendo 3.000 anuncios y luego algo del feed que te ha interesado y que tú previamente le has dado a seguir, ¿no? Como que dice, con lo cual Exactamente. tiene un límite el espacio entonces el CPM sube y también sube porque, insisto, la demanda, igual que Brava nació hace 10 años y éramos poquitos, ahora ¿cuántas marcas de ropa online conoces? Me sale igual 5 al día. Y sin ir más lejos, también compites con la gente que antes hacía más publicidad tradicional, me lo invento, Coca-Cola, ¿no? Y que Ujú. hacía mucho display y mucha publicidad en el punto de venta, ¿no? PLV y esas historias. Y de repente se han dado cuenta de que la gente está muy conectada al digital y que hay que estar presente. Y seguramente pues una parte importante del presupuesto la han deployado en estos media networks y por tanto a ellos les da igual vender espacio a una empresa de pepinos que a una empresa de Coca-Cola, que a una empresa de moda. A mí el espacio me ha costado lo mismo. ¿Me Mm. explico? Y Ujú. por tanto Sí, ha habido sube. una migración de eso, de espacios, de canales, desde la pandemia, justo, que todos nos digitalizamos, al de subir los costes de adquisición de cliente de antes y después de la pandemia vamos, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Exacto. Y por tanto, como las cosas han subido mucho, pues los que dependían mucho de eso, ¿no? Como son estos marketplaces, pues yo creo que el número les sale más justito. Mm. Y aquí me aventuro, ¿eh? O sea, es una opinión, ¿eh? No, insisto que no, si hay alguien que me está viendo de un marketplace y no está de acuerdo, seguramente tendrá razón, ¿eh? Sí, o sea, porque sabrá mucho más que yo. Pero a mí la sensación que me da es que con un 30% de margen cuesta mucho hacer dinero. Cuesta mucho. Y en wholesales es un 50 lo que tenéis de media, lo que cobran las tiendas cuando tenéis que vender. Bueno, exacto, no es un número de Brava, ¿eh? Es como Ujú, básicamente lo que todas las marcas de moda nos cobran las tiendas de moda, en torno a un ujú, 50%, 55% en algún caso. ¿Por qué? Porque con ese margen se pagan pues el alquiler del local, las personas que venden si las tienen, los ujú. suministros, etcétera. Y ya es un número que ya sale justo. Ya También es ves, verdad que perfecto. escalan menos que un marketplace, ¿eh? Pero bueno, que para que te das una idea, Mm, que la industria está en el 50-55
y los marketplaces estaban en el 25-30. Entonces, claro, hay menos margen, sin más. Absolutamente. Y de esos 5,5 millones que tenéis ahora, más masiva, ¿con cuánto presupuesto empezaste Brava? Nosotros empezamos, presupuesto, ¿quieres decir con cuánto ¿Con invertimos? cuánto CAS? Aparte de los 3.000 de fundar la empresa, No, ¿con cuánto pusimos presupuesto se monta este proyecto? 25.000 cada uno. Para primera fabricación, entiendo, fabricación de mercancía y testeo. Para tener un poco de tracción los primeros 6 meses. Luego pusimos un poquito más y luego abrimos el capital. Ujú. ¿Cuántas rondas habéis tenido? Rondas como tal, 3, te diría. Luego ha Ujú. habido inversiones puntuales de algún asesor y demás, pero ronda aquello de salir a comentar en expansión, 3 rondas. Qué El bueno, qué bueno. 18, en el 20 y en el 22. En el 20, en plena pandemia, justo cuando estaba la gente retrayendo un poco de ver qué pasaba. Y a nivel de número de referencias, Ramón, empezasteis con 10 referencias, ¿no? Más o menos, Sí, aproximadamente, en sí, principio. no, sí, más o Que eran menos, 10, todo exacto. estampados, estampados. ¿Cómo fue el Camisas proceso estampadas para de... hombre. Qué bueno. ¿Cómo fue ese proceso de aprobar prototipos, diseños, etcétera, etcétera? Pues a ver, piensa que, por darte un poquito de contexto, mi socio y yo no teníamos ni idea ni de lo que era un patrón. O sea, no teníamos ni idea de moda. Estábamos extremadamente lejos. Y tuvimos que hacer pues un máster después de un máster, ¿no? Al final nos dedicamos a tirar del hilo y hablar con un montón de gente que, por cierto, se portó súper bien todo el mundo, como todo el mundo súper abierto, enseñándonoslo todo de Ujú. la industria, hasta que dimos con una tesis, ¿no? Y al final es tan sencillo como complicado, ¿no? Porque al final no es tan importante la parte técnica de cómo hacer una camisa, que desde luego es muy importante, ¿sabes? Sino esa tesis de diferenciación, ¿no? O sea, yo creo que lo hicimos muy, muy bien al principio y caímos de pie porque pusimos algo en el mercado que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero desde luego es diferente, ¿no? Entonces nos centramos mucho en esa parte, ¿no? En la parte de decir, guau, es que este concepto hay que explotarlo y hay que darle muchísima más profundidad. Ujú. Y ya te digo, fueron años muy, muy buenos en la compañía, de crecimientos de 100% anualmente, durante 4 o 5 años, y Qué con bueno. EBITDAs positivos sistemáticamente. Entonces, perdona que me he desviado un poco de la No, no, pregunta que me no, has cuenta, hecho, cuenta, cuenta. pero que al final no, eso es como todo, ¿no? Técnicamente aprenderlo, ¿no? Oye, cómo funciona, quién lo hace, cuánto cuesta, qué margen tengo que tener, cuánto me cuesta después Facebook a la hora de venderlo, cuánto necesito para contratar a X persona que me puede mejorar la compañía. Al final eso es lo de siempre, ¿no? Es la parte técnica y de ir haciendo apuestas y Ujú. intentar acertar. Pero yo creo que la clave reside en el producto que tienes, que sea algo diferente y que, como te decía al principio, ¿no? Que en el mercado, que el mercado lo eche de menos, ¿no? Si nos llevamos a hacer una empresa de camisas azules para ir a Ujú. trabajar, pues hubiera sido mucho más complejo. ¿Sabes por qué? Porque es que eso la gente ya no lo echa de menos. Como tú decías, ¿no? Te vas al Corte Inglés y te encuentras 30 marcas que hacen eso. Tal cual, ¿Sabes? tal Con lo cual. cual, ya te digo, la parte técnica pues es cuestión de aprenderlo, crearte un sistema y luego, claro, prueba-error, ¿no? O sea, no siempre la información es perfecta, ¿no? Decir, oye, pues que te tiene que costar tanto dinero una camisa. Bueno, pues este cobra un poco más y este un poco menos. Bueno, ¿a cuál me voy? ¿A que cuesta un poco menos o a que cuesta un poco más? Bueno, pues ahí vas decidiendo y en base a ir cagándola, como quien dice, pues vas Sí, mirando. ese momentazo de ir probando y pivotando. Como se prostituye un poquito el término ahora de no tienes que pivotar, al final tienes que estar viendo un poco de, oye, me voy a equivocar, dónde me voy a equivocar y dónde, cuánto tiempo voy a tardar en darme cuenta para poder perder o palmar la menos pasta posible en este caso. O Correcto, sea, que correcto. básicamente eso. Una pregunta, ¿la idea original de fundar fue de Iván o fue tuya? De fundar Brava. Fue de los dos, fue de una forma súper natural que íbamos haciendo propuestas y es la que más cuajó fue esta. Pero no fue Ujú. un tema de... A los dos nos gustaban las marcas en general, a los dos nos gustaba la parte de negocio y veníamos los dos como muy, muy con todo el tema este muy interiorizado después del máster y fue de forma súper natural. No fue, en absoluto fue
una idea de uno o una idea de otro, que va. Fue como, y como te decía, cero romántico, que fue un tema de e-commerce y moda y hombre. Te iba a preguntar, porque lo que tú decías de ir eligiendo fábricas, la estructura del negocio, aparte es muy similar a lo que me decía Pablo Recuenco de Morrison, que ellos querían montar una marca, un e-commerce, querían emprender en el mundo e-commerce y luego diciendo, ¿y de qué lo hacemos? Vale, ya sabemos que queremos emprender en e-commerce, ¿de qué lo hacemos? Hicieron zapatillas y luego han metido ropa y más cosas. En vuestro caso, definisteis, oye, tenemos que emprender con algo que nos dé cash líquido a corto plazo, e-commerce, moda, se van encajando las piezas. Vale, al principio ya tenéis todo configurado, pero a la hora de trabajar y decías, no, teníamos unos tejidos propios. ¿Cómo fue esa selección de tejidos? Es decir, ¿cuáles son las especificaciones que hacíais antes y que hacéis ahora para elegir a vuestros partners de fabricación de productos? ¿Cómo hacéis esa selección? Porque no, imagino que al principio pues contaríais con menos oferta porque habría menos, digamos, disponibles a la hora de fabricar pedidos bajos, y ya que tenéis pedidos más altos, pues imagino que el abanico se abre, pero tenéis ahora esa capacidad de selección. ¿Cómo seleccionabais antes y cómo seleccionabais después a vuestros partners? Bueno, como en nuestro core business, que es la estampación, eso honestamente no ha cambiado desde el año 2015. Es decir, Ujú. lo que sí que es verdad, pues que cambian los precios y que cambia, que siempre tienes que hacer el mismo tejido, ¿no? Ahora dentro de la estampación hacemos 8 tejidos diferentes y ahora en aquel momento hacíamos solo uno, que era el popelín de camisa. Pero no te creas que ha cambiado tanto, ¿eh? Y de hecho, si escogemos otros tejidos para otras prendas es por un tema de que entendemos que es lo mejor para nuestro cliente, que nuestro cliente es mucho más amplio que en aquel momento. Pero que no es que seleccionásemos los tejidos, que también, ¿no? Seleccionamos la base Ujú. de tejido, pero lo que era diferencial de verdad era la estampación que le poníamos encima, que esto lo hacía un diseñador. Y el diseñador decía, oye, pues aquí ponemos patitos amarillos encima de un tejido de color azul y eso de repente lo petaba, ¿no? Yo recuerdo tener una camisa de flamencos, que igual la has visto más adelante, pero te aseguro, nosotros fuimos de los primeros en hacerla, y era una camisa súper pintona. Es que la gente, yo recuerdo haber ido a festivales de música, en plan, uno de cada 5 llevaba una de las mías. Qué ¿Sabes? Y bueno. dices, madre mía, que ese momento, ese fue un momentazo. Eso fue espectacular. Con lo cual, yo creo que la clave no reside tanto en escoger el tejido en sí, sino en que el tejido sea único nuestro por el estampado que le damos, no por la calidad del tejido, ¿me explico? No por cuando digo calidad me refiero no por la tipología de tejido. Desde Sí, luego el entiendo. tejido ahora es algo orgánico 100%, y bueno, la verdad es que no he tenido queja, lo hemos ido mejorando algo con el tiempo, pero sigue siendo un algodón cojonudo, perdón la expresión. Ujú. Acabas de decir dos momentos. Uno, has dicho dos momentos en esta entrevista. Has dicho un momento que recibiste la primera compra en marzo de 2015, 7 de marzo, si no me equivoco, no me falla la memoria. Correcto, correcto, sí. Y ahora acabas de decir de ver tus camisas en festivales de música. ¿Cuál fue un poco el momento eureka de tu empresa? Porque a mí me gusta buscar el momento eureka de todos los proyectos, ¿no? Entonces, no sé si fue la primera transacción o la primera vez que diste, ostras, esto ya es generalista. La gente compra producto. Yo te diría que en el momento que nos dimos cuenta de que teníamos algo diferente y algo que la gente quería, que el mercado quería y Ujú, que es fácil trabajar así, digamos, fue en las primeras Navidades. No es un día concreto, una semana, bueno, de hecho hay un día concreto muy fuerte, ese que voy a relatar ahora, que nosotros trabajamos en una oficina en la Champla de Barcelona, en ujú. un segundo piso. Y vimos que había cola para ir a la oficina. Nosotros no teníamos tienda, ¿eh? O sea, la gente sabía que estábamos ahí porque lo poníamos en Google y demás, pero lo poníamos como nuestra oficina. Había Ujú. un pequeño showroom y demás, que era nuestro almacén, y vimos que había cola para entrar en el ascensor desde fuera por la calle, ¿no? De gente que quería ir a comprar las camisas a la oficina. Y esas navidades hicimos sold out. O sea, no nos quedó ni una camisa. O sea, de hecho, llegaron el 15 de diciembre, como quien dice, llegó la típica persona rezagada, ofendidísima. En plan de, oye, pero es que nada, que yo quiero la camisa esta de las bicis y no sé qué. Y nosotros no nos queda, hace una semana que no nos queda nada ya.
sea, es que, mira, pues nos queda esta en talla XL, que es la que menos se ha vendido, y bueno, seguramente un par de días estará vendida. A ver, hablamos de unas, hablamos de unas dimensiones muy pequeñas, ¿eh? Te hablo de, creo que ese año facturamos 200.000 euros. Ujú. Pero bueno, aún así, dices, oye, todo lo que habíamos pensado vender Lo en hicisteis. la época navideña, lo vendimos 3 semanas antes. Qué bueno. Y ese momento fue 2015, bastante, sí, 2015. 2015, en un año justo de constituir la empresa, que lo montaste en enero y en diciembre fue ese Sí, más o momento menos, grande. sí, exacto, exacto. Ese Ese momento momento grande. fue cuando nos dimos cuenta de que si esto conseguíamos hacerlo bien, podía ser potente. Qué bueno, qué bueno. Y encima agotar la mercancía antes de Navidad. O sea, el sueño de todos. Sí, bueno, no Básicamente. creas, ¿eh? Luego también está la otra cara de la moneda, que es el coste de oportunidad, ¿eh? Que a lo mejor ese año podría haber Sí, facturado 400 en vez de 200. Pero como bueno. tampoco va en nuestro ADN tomar riesgos excesivos conscientemente, yo me quedé muy a gusto. Y bueno, me preguntabas por el momento Eureka, para mí fue eso. De decir, Qué oye, bueno. no nos desviemos mucho de aquí porque esto es Ujú. lo que la gente le está gustando y lo que la gente quiere. Muy bien. 200.000 primer año. ¿El segundo, tercer, cuarto año te acuerdas de los números que tuviste? Te digo números gordos, ¿eh? Más Pero o creo que menos. son 200, 600, 900, 2 millones, 3 millones, me Muy bien. parece. Muy bien. Grandes, grandes, grandes métricas. Sobre todo porque llegasteis al 1.000.000 de euros prontito. No Sí, tardasteis mucho, 3 años. creo que fue el tercer año, bueno, hicimos 900, no Ujú, el millón, pero sí, fue el tercer año. ujú. Yo digo que siempre es el punto de inflexión, ¿no? De un e-commerce. Cuando pasa del 1.000.000 de euros es cuando. De hecho, es más difícil llegar al 1.000.000 de euros que llegar a los 10 millones, una vez que llegas al millón. Bueno, De hecho, eso depende, hay muchos matices ahí, ¿eh? Pero yo te digo, yo no he llegado a los 10 millones y me está costando, ¿eh? bueno, Y te digo que llegarás, me está costando bastante, llegarás. me está costando bastante más que llegar al millón. O sea, que lo cual yo creo que cada uno se hace su camino. Ujú, muy bien. Te iba a preguntar, Ramón, las referencias que escogéis, porque estáis creciendo mucho a nivel de referencias, a nivel de categorías nuevas que vais incorporando a la tienda, ¿cómo hacéis ese proceso de seleccionar esas categorías o esos tipos de prendas? Es una buena pregunta. Mira, nosotros cuando empezamos a diversificar a lo bestia fue en el año 2020, 2020, Ujú, 21, 22. Entendimos a través del equipo qué es lo que nos demandaba el mercado, ¿no? Dar muchísimas opciones, puedo gustar a todo el mundo, ¿no? Porque le ujú, das muchas cosas. Y ahí, te seré honesto, y creo que nos desdibujamos mucho. Mucho, mucho, mucho. No fue, merecía una reflexión mucho más profunda cada categoría que lanzábamos. Ya el propio hecho de hacer Woman, lo empezamos a hacer bien 2 años, perdón, 2 años después de empezar a hacerlo. Esa fue una historia divertida que teníamos a una persona, tenemos, vaya, a una persona que lleva toda la parte de ventas offline, y lleva precisamente el proyecto de Woman. Y cuando llevábamos 1 año y medio, 2 años haciéndolo y vendíamos un 3% de mujer, nos dijo, oye, dámelo a mí porque es que lo tiene que hacer una mujer esto. No Y sabéis, honestamente, no sabéis. sí, básicamente pues, y me dice, mira, tío, para estar haciendo un 2% es como hacer cero, pues dámelo a mí, lo intento oye, lo peor que puede pasar es que nos mantengamos en ese 2%. Y no, a día de hoy vendemos el 50% Woman. Pero Wow. eso sí que fue una re-reflexión, ¿no? La primera vez fue muy basado en la opinática, ¿no? Es decir, íbamos a mercados o nos llegaban emails de ¿por qué no hacéis para mujer? Y dijimos, pues si la gente nos lo pide, habrá que hacerlo y tal. Y eso fue hacerlo mal, porque no le Mm, pusimos los recursos adecuados, no adaptamos el surtido a lo que las mujeres quieren, no estábamos en plan enfocados en el cliente, ¿no? Estábamos enfocados en optimizar, ¿no? Lo que hacemos para hombre, pues sacarlo para mujer, ¿no? Y no funcionan así las cosas, ¿no? El cliente es mucho más exigente. Y lo conseguimos hacer bien con esta persona, con Clara. muy bien. Pero bueno, ese es el ejemplo positivo porque conseguimos reaccionar y hay ejemplos negativos, pues no sé. Yo recuerdo un año que diseñamos, que fue el 22, el 21, no me Ujú. acuerdo, 8 chaquetas diferentes. Y Brava vende muy pocas chaquetas. Entonces dices, bueno, pero ¿para qué nos liamos? Y yo soy un enamorado de las Mm, chaquetas, ¿eh? Eso es un tema también mío. Yo no lo frené yo eso, ¿eh? Es decir, a mí me encantó, ¿eh? Porque como me
encantan las chaquetas, digo, hay que hacer la mejor chaqueta del mundo. Y nos dimos cuenta que a diferencia del principio, cuando la gente dijo, oye, esto no está en el mercado y lo quiero y me lo compraban rápido, con las chaquetas nos pasó precisamente lo contrario, ¿no? Que en aquel momento, o sea, a lo mejor si volviera a hacer chaquetas ahora, o que las he vuelto a hacer, pero de otra manera, lo haría mucho más basado en lo que el cliente necesita y en lo que no existe en el mercado. Así en aquel momento fue, ¿qué Chaquetas, chaqueta hay chula, tal, no sé qué? Pues vamos a hacer esta chaqueta tan chula y tal y cual. Y no las vendimos nada bien, la verdad. no sé. O sea, ¿era diferente filosofía del resto de las colecciones? Las chaquetas. Es decir, por ejemplo, me invento, Sí, había bueno, estampados de flamencos en las, por decirte un ejemplo. No, mira, eso es bien, has dado en el clavo ahí. No, precisamente fue una temporada donde no estuvimos en nuestro prime en términos de identidad, ¿no? No fue un momento donde hubieron un par de años donde nos desdibujamos un poco, ¿no? Donde se diluyó mucho esa identidad y esa marca. Y sí, yo creo un par de años. Y es cuando tomamos ese tipo de decisiones, ¿no? De decir, oye, ¿qué prendas más chulas son las chaquetas? Pues vamos a hacer chaquetas. Pero no respetamos esa identidad que nos haya hecho llegar a donde ¿A dónde estáis ahora? queríamos llegar en aquel momento. Mm. Pero bueno, hay momentos en la vida donde tienes que reenfocarte y ese fue uno de ellos. Ujú. Pero bueno, Entiendo, entiendo. te ponía el ejemplo donde por más que lo tengas claro, pues a veces se te escapan cosas y esta fue una de ellas, ¿no? Y lo que sí que he aprendido al respecto, ¿no? Que como mínimo que saques el aprendizaje, es que la gente espera una cosa de Brava, no espera otra cosa por muy buena que sea. Y eso aplica a la vida, ¿eh? También, o sea, aplica a cualquier otra empresa. Es decir, tú imagínate que haces los mejores tornillos del mundo y te pones a hacer, yo qué sé, rodamientos y la gente y son los mejores rodamientos del mundo, pues para que la gente entienda que te haces buenos rodamientos hay que meter mucha pasta. ¿Sabes? Y Ujú. te va a costar mucho más vender rodamientos que tornillos. Ujú. Entonces, perdona la analogía, que ha sido por irme a un No, no, queda extremo claro, queda claro. para que se entienda bien, pero que en aquel momento, pues una chaqueta lisa, como las que hicimos, era buenísima la chaqueta, ¿eh? O hecho en Portugal, con algodón orgánico de no sé dónde, la mejor marca, la mejor fábrica, todo lo mejor, increíble, o sea, mucho mejor en calidad que muchísimas marcas que venden muchísimas chaquetas, pero es un tema de percepciones. Y si la gente no percibió que esa chaqueta era identitaria de mi marca, pues, o que se parecía mucho a lo mejor a lo que ya había en el mercado Ujú. y no tenía ese elemento diferencial, pues me la como con patatas. Tal cual. ¿Y luego qué haces con esas devoluciones, Ramón? Porque claro, tienes invendidos, estimaciones de stock que no cuadran como esa Navidad de 2015. ¿Cómo hacéis para remover un poco ese invendido? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, nosotros ahora estamos en un punto bastante bueno. Ahora yo estamos, no te diría en el óptimo, porque en el óptimo es muy difícil estar, pero Ujú. estamos bastante por debajo que la media de la moda. Lo de marketplaces era un tema que aconteció en su momento, pero por eso es el motivo por el cual lo estamos dejando. Ujú. Pero bueno, en definitiva, las devoluciones, teniendo en cuenta que el producto es cualitativo y que el producto está bien hecho, debería absorberlo, o bien, si es un tema de excedente, o bien rebajas o outlets, Ujú. pero que en definitiva es un tema de rotación de producto, ¿no? ¿Cuánto tardas en venderlo, no? A lo mejor tienes 100 productos que no te que te vuelven uno, ese uno tardas una semana en colocarlo y la rotación de producto pues es una semana más. Y hay Ujú. veces que no, que, oye, pues que has comprado en exceso y que además tienes varias devoluciones porque es un producto como muy particular, ¿no? Esto pasa mucho Mm. en Woman, pues con vestidos, ¿no? Que cada mujer es diferente, le gustan cosas diferentes y digitalmente es difícil acertar, ¿no? Entonces tienes un poquito más de devoluciones y por extensión tardas un poco, esa rotación de productos es un poquito mayor. Ujú. Pero como te digo, ahora estamos en un número muy sano. O sea, no es una cosa que me preocupe, ya lo hemos resuelto. O sea, gracias Qué bueno. a un equipo de producto brutal, una compradora que tengo que es una máquina, no compradora, directora de producto, que es mucho más que compradora, hemos conseguido pues bajarlo a la mitad de hace un par de años. O sea, no, Ostras, qué ya bueno. no, es más anecdótico, o sea, lo que pasa ahora. O sea, no es una cosa para nada que me preocupe. Y Qué lo que dices tú, tranquilidad, ¿cómo qué lo saco? tranquilidad, Pues, qué tranquilidad. sí, bueno, No, no, ahora hay que ya mantenerlo, como cuando todo, ya has superado el punto de equilibrio y ya
no te revienta el margen ni la sostenibilidad de la empresa al tema de las devoluciones, es como una tranquilidad absoluta en este caso. Mm. También te diré que nosotros, particularmente Brava, como empresa, nunca ha tenido unas devoluciones desbocadas, ¿eh? Yo cuando te hablaba de las devoluciones era más un tema de los marketplaces, porque ahí sí que es muy fácil devolver y la gente ya tiene la costumbre. ¿Me explico? Pero que nosotros nunca hemos tenido un problema grave de devoluciones y además ahora insisto que estamos muy, muy bien. Así como te digo una cosa, te digo la otra, ¿eh? O sea, hay veces que Sí, 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 han sí, sí, sí. habido grandes errores. Este ha sido, bueno, pues lo normal, parte del camino y parte del aprendizaje, pero nunca ha sido un tema súper crítico en la compañía. Ujú, entiendo. Tenéis tiendas propias, tenéis 3, me habías dicho, ¿no, Ramón? Correcto, correcto. ¿Cómo fue el momento de abrir tu primera tienda? Porque eso sí que es un reto. Ahí es cuando la marca cobra, digamos, el 360. Dices, partes en online, quieres efectividad, quieres flujo de caja a corto plazo. El montar una tienda es otra película totalmente distinta, ¿no? O A ya el ver, showroom, o ya cuando tienes el showroom ya tenías un poco, al tener el showroom en la misma oficina. mira, yo eh, te diría, yo te diría que lo que probamos en su momento con Barcelona era como una especie de test para ver qué tal nos iba. Es una tienda súper pequeñita que está en un barrio que está muy bien, que es un barrio muy mono, pero desde luego no es un barrio prime, en el sentido de las compras. Gastamos súper poco dinero, o sea, es en plan, yo me puse ahí a montar muebles de Ikea y me ayudaron un par de chavales en un momento dado, pero que no fue como la obra faraónica y el gran alquiler y las garantías y tal, no, fue es un localito que estaba a la mar de bien y que sigue abierta la tienda y nos sigue dando de comer, pero no fue la gran decisión. Yo creo que ha venido más bien con la tercera tienda que hemos montado, que ha sido la de Palma de Mallorca, que ahí sí que hemos hecho una apuesta muy contundente para competir con los que queríamos competir. Y ahí sí que ha sido una decisión potente que ha salido muy bien, por suerte, pero que si hubiera salido mal, ahora estaría preocupado. Ujú. ¿Por qué Palma, Ramón? Y no otra capital de provincia más con más Bueno, primero población. porque nosotros trabajamos mucho la tesis de, bueno, cuando me preguntabas sobre el contexto de la compañía, una parte importante es que vendemos el 80% fuera de España nosotros, a nivel global, ¿eh? Todo lo que vendemos, o sea, el 80% de lo que vendemos lo vendemos fuera. Y que principalmente el mercado alemán es nuestro motor de crecimiento. Con lo cual, turismo y además turismo alemán, es que me va a funcionar. Sí, O sea, bueno, me ha tiene funcionado. todo el Sería difícil que sentido. no funcionara. Tiene todo el sentido. Exacto. Y como tenía sentido, pues decidimos abrir en Palma. Además de que es una ciudad que nos gusta, ¿no? Y especialmente el barrio donde estamos, hay mucha galería de arte. O sea, nosotros el turismo cultural es el que se ha demostrado que siente cierta predilección por la compañía, ¿no? Ujú. Por lo que hacemos nosotros. Y en Palma hay mucho de eso. En Madrid, por ejemplo, estamos en Letras a 5 minutos caminando del Reina Sofía. Pues es que estoy en el sweet spot. Tal O sea, cual. estoy donde quiero estar. O sea, a lo mejor me llevo a ir en Barcelona a las Ramblas y no funcionó tan bien, ¿sabes? Porque Ujú. la tipología de turismo es otra. Entiendo, entiendo. Y o sea, Alemania es tu principal mercado entonces, fuera de España, fuera de España. Sí, mira, la última vez que lo he mirado, el 40% de lo que vendemos globalmente lo vendemos en Alemania. Qué pasada, qué pasada. ¿Desde el Sí, principio? no, no, porque desde el principio vendíamos, o sea, los primeros 3 años vendimos solamente en España. Entonces Ujú, empezamos a vender fuera en e-commerce a partir del 17, 18. ujú. ¿Y por qué en Alemania? ¿Por qué has descubierto por qué en Alemania encaja más Bueno, tu tipo de marca? la parte de sostenibilidad, ahí sí que hay un mercado en sí mismo, ¿no? O sea, yo creo que en el resto de Europa, bueno, especialmente en el sur de Europa, Portugal, España, Italia, la sostenibilidad pues es un nicho, como puede ser, no sé, el street, ¿no? Como quien dice, o sea, como un Ujú, tipo de moda, un estilo de moda. Y en ujú. cambio en Alemania es un mercado en sí mismo, la sostenibilidad. O sea, es el único país de Europa donde si no tengo determinados certificados no van a vender mi marca, por ejemplo. O sea, ahí sí que están muy ¿Y necesitas, concienciados con el creo tema de que la un almacén sostenibilidad. en Alemania o ya no? ¿Necesitas tener un almacén No, propio en Alemania? No, no es necesario, ¿no? no, que va.
No, es óptimo cuando tienes un volumen determinado. Nosotros, por ejemplo, Ujú. tenemos uno de devoluciones en Alemania. O sea, Vale. hacemos todas las devoluciones en bulk al cabo de 3 meses o algo así. Y ahí sí que tiene cierto sentido. Pero un almacén propio, yo creo que tendrá sentido cuando movamos mercancía también en canal retail. El día que Ujú. abramos tiendas en Alemania, que yo espero que no esté tan lejos, pues ahí sí que tendrá sentido tener un almacén ahí. Qué Pero bueno. a priori no somos tan grandes como para tener duplicado el stock en un sitio y en otro. O sea, a veces digo, oye, es que para que cunda un almacén en Alemania debe tener mucho, mucho stock. Y de Ujú. hecho yo soy mucho más fan de tener el stock justo y de ir comprando lo que se vende que no de tener el gran almacén con... O sea, a mí me da una alegría Ujú. cuando se vacía el almacén, no cuando tengo que tener dos llenos. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Lo medimos todo, ¿eh? Cuando hay 1.000 euros más de stock en una tienda, se llama a esa tienda que envíe 1.000 euros de lo que menos vende. O sea, lo que quiero un número máximo de stock en cada tienda. Muy bien, Un muy bien, número muy bien. máximo, un número medio, no sé cómo Sí, sí, un decírtelo. O sea, promedio, que no se vaya un mucho. promedio, pero que tenga sentido, ¿sabes? Entiendo, entiendo. Con respecto a sus ventas. Con lo cual, no es el momento todavía, diría, de tener un almacén en Alemania propio de tanto de inbound y outbound. Yo creo que no, todavía no es el momento. Ujú, ujú, entiendo. Tenéis un Shopify, ¿no? En la plataforma como e-commerce. Sí, correcto. ¿Elegisteis Shopify porque era la parte menos complicada, porque ya conocíais Shopify? ¿Por qué No, elegisteis? bueno, eso es un proyecto que siempre lleva mi socio, ¿eh? El tema digital, pero Ujú, a día de hoy, y te hablo de por osmosis, porque es lo que conozco por haber hablado con mi socio y por haber hablado con los que llevan el tema en mi empresa, es que es Shopify. O sea, complicarse con otras plataformas ahora mismo tiene mucho sentido, te diría. ujú. Entiendo, entiendo. Em, ¿Ahí sois ya Shopify Plus? Es decir, ¿tenéis la parte de tiendas físicas con Shopify también Sí, gestionadas o lo tenéis todo, o sea, independiente? todo, hasta el wholesale también. O sea, Shopify es casi nuestro CRM. O sea, no solo Ujú, es la plataforma de e-commerce, sino que es de donde chupamos todos los datos de casi todo. Incluso tenemos proyectos para que sea todo, ¿no? Pues yo qué sé, tipo coste de producto lo sacamos de Shopify, descuento medio lo sacamos de Shopify. Todo, es que todo lo que es una herramienta extremadamente potente. No ujú. solamente Y para vender, que es increíble, sino también para sacar datos. Y Shopify incluso para escoger tema de compras y stock y demás, te hace como clusters de rotación de productos. Es una herramienta excelente. Está súper ujú. bien. Qué bueno, qué bueno. Y es un no-brainer en este caso a nivel de coste que te supone la herramienta respecto a lo que te aporta de tranquilidad y de no preocuparte de si tienes muchas ventas. A mí se me han caído muchas veces las Bueno, eso páginas, pues, otras plataformas. también es verdad que se lo cobran, ¿eh? Que, decir, que al final está Mm, siendo, no te digo un monopolio, ¿eh? Pero bueno, que son claramente los mejores y también son claramente los más caros. O sea, ujú, pero totalmente. es que yo como no soy una empresa de tecnología al uso, sino que yo soy una empresa de ropa, a mí lo que me interesa es que me resuelvan los temas. Entonces, si tengo que gastar un poco más por no preocuparme de que si se me cae el servidor o que si tengo que tener ahí un sistema interno de data para sacar cosas, me despisto de hacer ropa chula, que es Ujú, para lo que la gente, el mercado me está pagando dinero. total, ¿Me total. explico? Te iba a preguntar por último ya, Ramón, 2 preguntas. La primera Ujú. es que creo que sí, ¿no? ¿Sois rentables ahora mismo? Sí, ¿no? Sí, ¿Sois somos rentables? rentables. Y luego, ¿dónde queréis estar en 2025? ¿Abriendo tiendas fuera de España o qué queréis hacer? ¿O tenéis unos No, objetivos económicos o tenéis unos objetivos de mm, catálogo, de target? No sé, meter niños, me lo invento, meter niños, quiero decir ropa de niños dentro ya de... te entiendo, sí. No, no, yo creo que va a ser un año. Estamos disfrutando este año como decías tú, de una muy buena rentabilidad y lo que vamos a intentar en 2025 es apostillarlo, ¿no? De alguna manera, decir, oye, pues el e-commerce hay una serie, pues yo que sé, Estados Unidos yo le tengo muchas ganas, por ejemplo. Luego, en términos de productos, sí que ahora estamos muy sólidos en que cada producto que sacamos va a generar incrementalidad, entonces se va a ser mucho el foco en tiendas propias.
Hemos acabado de rentabilizar Palma este año y ya tocaría abrir otra, pero no es el año para abrir 5 tiendas el año que viene. Es el año para demostrar que podemos abrir 5 de golpe, ¿no? Todavía no hemos demostrado eso. Palma ha sido como lo que nos ha demostrado que sabemos abrir tiendas de gran volumen, entonces hay que abrir una más o 2 más y lo más cerca que pueda, ¿no? España y alguna en Cataluña, probablemente, o una segunda tienda en Barcelona o en Girona o en algún sitio, de algo todavía para contrastar esa información y decir, vale, ahora sí que es el momento de abrimos este año 5 o 10. ¿Me explico? O sea que el plan es un plan más de consolidación y, insisto, de apostillar lo que hemos conseguido hacer tan bien este año, que en un plan extremadamente agresivo de crecimiento. O sea, yo espero... Validar, sobre todo reconsolidar y validar. Sí, pero bueno, como hemos conseguido este año, mira, este año creo que acabaremos con un crecimiento en torno al 25%. Me gustaría mantenerlo, ese crecimiento. ¿Sabes? Que, bueno, que está muy bien, ¿no? Pasar de 5,5 a 7, pues para mí ya sería un buen dato. No es el año para ser extremadamente ambicioso a costa de riesgo. ¿Me explico? Pero yo con un crecimiento del 20 y el 30%, con la rentabilidad que estamos sacando ahora, yo lo firmo. Una tienda más, el e-commerce que siga esa tendencia, lo que te he comentado, Estados Unidos, trabajarlo bien, un par de proyectos que tenemos muy prometedores donde merece la pena invertir y tiene relativo poco riesgo. Y al final es escalar la propia inversión de este año, que por eso ha sido rentable, ¿no? Decir, oye, pues si crecemos un 25%, vamos a invertir un 25% más. ¿En qué lo invertimos, no? Va a ser un poco eso. Pero aquello de invertir un 70% para crecer un 40% en vez de un 25%, eso no lo vamos a hacer. Entendido. Bajando, cuidado con el riesgo y cuidado con dónde metes los huevos, en qué cestas, para que no se te vaya totalmente. Pues Ramón, ha sido un placer poder compartir contigo todo el histórico de la intrahistoria de Brava, que lo hemos recorrido desde el principio hasta el final, que la verdad es que ha sido un lujo poder contar contigo y poder contar con todo este desarrollo y conocer desde dentro, desde la propia idea inicial que sale de un máster, de un modo poco romántico, pero que realmente ha salido una empresa exitosa y con muchos años por delante, con muchos proyectos y además no solamente saliendo ya, escapando del online, sino también metiendo ya en todo el punto físico, que es lo que hace un poco el 360, ¿no? Vender en tiendas externas, probar el marketplace, internacionalizar, crear tus tiendas propias y todo lo que viene por delante, que es seguir abriendo mercados y categorías en este caso. Con lo cual, nada, que ha sido un placer poder contar contigo y que nos veremos y que estaremos muy de cerca viendo a ver cómo evolucionáis y cómo hacéis ese salto a Estados Unidos. Estupendo, oye, pues 1.000.000 de gracias por darnos bola. Genial, pues oye, nos vemos prontito en uno de estos eventos de e-commerce y con ganas de ver cómo se van desarrollando esos grandes proyectos. Cuídate mucho, Ramón. Igualmente, gracias. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista donde hemos hablado con Ramón Barbero, CEO y cofundador de Brava Fabrics, que desde 2015 han hecho crecer su marca con los mismos principios que constituyeron su primera colección de 10 referencias. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo como siempre. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré, muy agradecido. Gracias de nuevo, nos escuchamos ¿cuándo? Pues el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.